Capítulo 9. Experiencias en la cercanía de la vida. Después de realizar el curso durante casi 3 años, mis ocasionales pesadillas nocturnas cesaron. El sistema de pensamiento criminal del ego seguía estando presente en mi mente, pero una capa de él había desaparecido y los sueños que simbolizaban también. El sol, que es el Espíritu Santo, que llevaba tiempo oscurecido por la nube de culpabilidad del ego, brillaba ahora con renovado fulgor para mí. Las nubes que quedaban seguían lanzando sombras que tomaban la forma de un simbólico mundo de cuerpos a nivel consciente y de un mundo de miedo y culpabilidad a nivel inconsciente. Ahora sabía con seguridad que las sombras no eran reales y que la luz que parecían ocultar podría estar tapada, pero nunca se extinguiría. Este proceso de despertar era tan fascinante e inspirador para mí que empecé a escribir, tal como Arden y Pursa pensaban que haría. Incluso tomé prestado un párrafo de Shakespeare para expresar una idea. Y dice: ¿qué verdad? ¿Qué luz se abre paso a través de la ventana de mi mente? Viendo y viniendo del este, el Espíritu Santo es el sol. Levanta, amigo, disuelve el ego lunar que ya está enfermo y pálido de pena, pues tú, ser de verdad, eres mucho mayor que él. Oh, él es el Cristo niño, si es mi amor, y si yo supiera lo que soy, el resplandor de mi mente haría sentir vergüenza a las estrellas como la luz diurna a una lámpara. Mi mente en el cielo brillaría por regiones ignotas, con tanto fulgor que el mundo cantaría y no conocería la noche. Tenía la intención de llevar este proceso hasta el final sin importar el miedo que pudiera sentir el enfermo y pálido ego con el que a veces me identificaba. Tal vez, en el nivel ilusorio de la forma, mi cuerpo no era más que un robot manipulado por la mente ego. No obstante, de manera simultánea, mi mente estaba siendo liberada por el Espíritu Santo a medida que yo perdonaba cada aparente suceso. Para mí ya no había vuelta atrás. Los símbolos que mis maestros utilizaban eran sorprendentemente mundanos, pero el curso mismo decía que lo tenían que ser para que yo pudiera compartir su mensaje con otros. Y dice: sería en verdad extraño si te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos. No representan nada en absoluto, y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos. Ahora mi trabajo era enseñar mediante el perdón y también compartir el mensaje del curso de maneras que mis hermanos y hermanas pudieran entender. Y dice: así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo se conviertan en una fase transitoria, una prisión desde la que puedes salir a la luz del sol y olvidarte de la oscuridad. Ahí entiendes la palabra. El nombre de Dios te ha dado, la única identidad que comparten todas las cosas, el reconocimiento de lo que es real, y luego vuelves a la oscuridad. No porque creas que es real, sino solo para proclamar su irrealidad usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por la oscuridad. De modo que empecé a escribir el libro que Aten y Pursa habían dicho que escribiría, cometiendo faltas de ortografía, usando una puntuación incorrecta y preservando una tarea que no llegaría a completar hasta más de 6 años después. Entre tanto estaba optando por Dios,
ahora entendía por qué mis amigos habían resaltado las distinciones entre un curso de milagros y otras vías espirituales. ¿Cómo podía mantenerme atento exclusivamente a Dios y su reino si estaba tanteando con ideas relacionadas con la evolución, el falso poder del universo y otros materiales oníricos? La respuesta nunca estaba en el sueño, sino fuera de él, donde se hallaba la verdad y donde yo también me encontraba realmente. No había nada más. La verdad se estaba adueñando y yo miraba constantemente hacia la luz del Espíritu Santo que representaba la expiación, la única respuesta a mi único problema. Y el curso decía: tú no puedes contrarrestar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación, remedio este que no es obra tuya. Esto explicaba por qué tantos otros métodos no funcionaban, pues les faltaba Dios o el Espíritu Santo. Pero yo también sabía que tenía que hacer mi parte y elegir el perdón, una salvación indirecta que me fuera traída mágicamente por una fuerza figura externa no funcionaría. ¿Nadie más podía despertar del sueño por mí? Evidentemente no había nadie más que pudiera despertar del sueño. Por eso el curso dice: mi salvación viene de mí. De mí dependía cambiar mi manera de ver el mundo y elegir el milagro. A nivel metafísico, estaba empezando a pensar en mí mismo no como un cuerpo, ni siquiera como espíritu, tal como el mundo piensa en ellos tradicionalmente, sino como mente. Sí, mi fuente era el espíritu, y a esa realidad volvería, pero tenía que usar la mente para redescubrir el estado sin pecado. Dice: ¿qué se te ha dado? Se te ha dado el conocimiento de que eres una mente, de que te encuentras en una mente y de que no eres más que mente, por siempre libre de pecado y totalmente exento de miedo al haber sido creado del amor. No has abandonado tu fuente, por lo tanto sigues siendo tal como fuiste creado. Y había un estilo de vida que podía devolverme a la conciencia de mi realidad. Y dice así: hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos. Cuando Arten me dijo que podría practicar el tipo de espiritualidad que estábamos comentando sin que nadie llegara a darse cuenta de ello, yo lo dudé. Después de todo, pensé, ¿no hace todo el mundo proselitismo de su religión o camino espiritual? Sin embargo, ahora sabía que Arten tenía razón. Si elegía no hablar del curso a la gente, podía seguir practicándolo sin decir una palabra al respecto. Esto es lo que dice el curso de las personas que mi mente me muestra a través de mis ojos. Caminas por esta senda tal como otros lo hacen, mas no pareces ser distinto de ellos, aunque ciertamente lo eres. Por lo tanto, puedes ayudarlos al mismo tiempo que te ayudas a ti mismo y encauzar sus pasos por el camino que Dios ha despejado para ti y para ellos a través de ti. Hacía esto por medio del perdón, de modo que no tenía necesidad de sentirme distinto o especial. Mis hermanos y hermanas estaban volviendo a Dios lo mismo que yo. Algunos de ellos lo sabían en aquel momento y otros no, pero el resultado era tan cierto para cualquiera de ellos como lo era para todos. Una de las cosas más impresionantes era la variedad de experiencias místicas que tuve mientras realizaba el curso. Había tenido aquellas vivencias muchas veces a lo largo de los años anteriores y ahora supe que eran simbólicas. También supe que la verdadera prueba de que uno está progresando en el camino espiritual elegido no tiene nada que ver
con las experiencias espirituales. Las verdaderas preguntas que debería plantearme eran: ¿estoy siendo más amoroso? ¿Más tranquilo? ¿Perdono más? ¿Me he responsabilizado de mi vida? ¿Comprendo que juzgar es una locura? Así es como se puede distinguir si una determinada vía funciona para uno. En cualquier caso, mis experiencias místicas personales me proporcionaban alegría, pues había aprendido que eran un símbolo de que mi mente, por haber perdonado al mundo, estaba siendo perdonada. En lugar de las pequeñas líneas blancas que antes distinguía en torno a diversos objetos, lo que ahora veía de vez en cuando era que la cabeza de las personas era reemplazada completamente por una hermosa luz blanca. Y también había momentos en los que J parecía jugar delicadamente conmigo. Recuerdo una ocasión en la que estaba leyendo el libro de ejercicios. Una mañana, mientras desayunaba, sentí un toque suave, cálido y deliciosamente amoroso en el hombro, un toque que hubiera jurado que venía de un ángel, de un ser divino o del propio J. Después de desayunar, leí la lección del libro de ejercicios de ese día, que incluía la frase siguiente: Cristo ha puesto su mano sobre tu hombro y ya no te sientes solo. Me limité a seguir diciendo gracias una y otra vez, sintiéndome abrumado al saber que verdaderamente no estaba solo. Varios meses después iba caminando por el jardín trasero de casa con Karen, recogiendo algunas ramas grandes que el viento había arrancado de los árboles durante una tormenta. En un momento dado me di vuelta para mirarle y me sentí anonadado, pues en lugar de ver a Karen, contemplé una gran columna de luz que se elevaba hasta los cielos, perdiéndose más allá de donde alcanzaban a ver mis ojos. Me quedé mirando fijamente aquella visión maravillosa durante varios segundos. Después aparté la mirada y a continuación volví a mirar. Esta vez solo vi el cuerpo de Karen. Ella me preguntó: ¿qué estás mirando? Yo le dije: no lo sé, pues en mi absoluto asombro no encontraba palabras. La experiencia fue beatífica y después, recordando mis lecturas de texto, me di cuenta de lo que debí de haber visto. Y dice así: tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. De modo que me sentí menos interesado, sino totalmente desinteresado por los cuerpos, y miraba más consistentemente a la luz que está más allá de la sombra temporal. Descubrí una fuente de diversión y experimentación en las imágenes que veía antes de dormirme o justo antes de despertar, con los ojos cerrados. A menudo percibía imágenes móviles en color como en una película y a veces hasta con sonido. En ocasiones estas imágenes tenían valor de predicción con respecto a lo que el guión tenía preparado ese día para mí. Muchas de estas imágenes eran arquetípicas, residían en el inconsciente colectivo y habían sido rastreadas por investigadores de diccionarios de sueños durante muchos siglos. Por ejemplo, la mano derecha mía o de cualquier otra persona parece ser positiva y la izquierda negativa. Una correlación mítica que se remontaba a las antiguas Grecia y Roma. Las aguas calmadas eran positivas, pero las turbulentas no. Algunas imágenes contradecían lo evidente. Por ejemplo, recibir un golpe era una buena señal, mientras que golpear a otro no lo era.
La mayoría de los presagios eran muy claros. Las caras positivas y sonrientes o los animales amistosos eran evidentemente buenos augurios, y los antipáticos y sombríos lo contrario, pareciendo anunciar las sorpresas agradables o desagradables que traería el día siguiente. Estas películas, entre comillas, acabaron por convencerme de la existencia de la mente colectiva, así como el hecho de que las imágenes de mis sueños en realidad eran símbolos de mí mismo y de que Arten y Pursa tenían mucha razón cuando afirmaban que todo lo que ocurría en mi vida ya estaba determinado. Aún así procuraba no dejarme absorber demasiado por todo esto. Sí, probablemente podré encontrar algún modo inteligente de usar tal información e incluso de aprovecharme de ella, especialmente en mi negocio de inversiones. Por otra parte, sabían que la información no siempre era fiable. Mis maestros me habían dicho que cada guión incorpora cierto grado de imprevisibilidad. También sabía que la herramienta de predicción más precisa de la historia, el oráculo de Delfos, a veces había engañado a la gente deliberadamente. El ego aún controlaba una parte de mi mente y yo sabía que no detendría ante nada para confundirme y hacerme sufrir, siempre tentándome con la creencia de que soy un cuerpo. Finalmente, solo el perdón me llevaría a casa. Como amigo y alumno de J, mi nueva capacidad psíquica seguiría siendo una fuente de interés, pero no el falso ídolo en la que habría convertido anteriormente. En cuanto a la idea de que los acontecimientos de la propia vida están predeterminados, me di cuenta de que había gente que detestaba esta idea. Para algunos, el existencialismo ofrecía más esperanzas que la predestinación, porque les daba una razón para intentar cambiar las cosas, tanto en sus vidas personales como en el mundo en general. Sin embargo, el curso ofrecía formas más elevadas de esperanza. La esperanza de volver a casa a la larga y de alcanzar la paz actualmente, por no hablar de la evitación de innumerables experiencias negativas en el mundo por haber aprendido las lecciones de perdón que las hacen innecesarias. Además de todo esto, mientras uno cambia de manera de pensar respecto al mundo y practica el perdón, también puede buscar soluciones a sus problemas que sean aceptables en el mundo ilusorio, siempre que no lo encadenen al nivel de la percepción a través de la carga de las creencias. Una noche, un par de semanas antes de la siguiente visita de Arten y Pursa, me ocurrió algo muy distinto de cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Estaba sentado leyendo una revista cuando de repente me invadió una sobrecogedora sensación de conciencia. Por un momento el universo desapareció y yo simplemente estaba sentado allí con una admiración reverente. Me sentí totalmente seguro y completamente cuidado, en el seno de una presencia que hasta ese momento habría sido inimaginable. Y dice, la revelación te une directamente a Dios. Aunque la experiencia de revelación nunca puede ser traducida en palabras, tiene una cualidad tan única que se adhiere a la memoria. Ocurre en un instante en el que se nos concede la experiencia de estar fuera del tiempo y del espacio e incluso más allá de eso. Te vuelves uno con algo tan grande que está más allá de cualquier tamaño. Su cualidad más clara, que es completamente diferente de cualquier cosa de este universo, es que es constante. No hay cambio ni interrupción en su poder ilimitado. No se transforma ni se altera. Esta experiencia te permite saborear algo en lo que puedes confiar, algo real, y la alegría que produce es increíble. Supe que Dios se había comunicado conmigo.
y dice, la revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Aquella noche no hice nada más, simplemente seguí sentado ahí, en mi estado de reverencia y gratitud. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No tenía nada que decir ni ninguna necesidad de hacerlo y dice, la revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Supe que nunca volvería a ser el mismo. A medida que pasaba el tiempo me di cuenta de que esa experiencia había tenido lugar porque me había preparado para ella a través de mi práctica del perdón, lo que me animaba aún más a continuar por el camino emprendido. Como habían dicho mis visitantes cuando recitaban el curso, nadie que haya experimentado una revelación de este tipo de permanencia del ser inconmovible puede volver a creer plenamente en el ego. Me estaba preparando para volver a Dios. Y dice, la curación en última instancia procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios. Después de esta suspensión completa pero temporal de la duda y del miedo, sabía que no me importaría estar siempre así, aunque la mayor parte del tiempo apenas tenía miedo. Aún me sentía tímido e incómodo con mis interacciones con extraños y personas que no conocía. Me preguntaba si eso desaparecería alguna vez y también me preguntaba qué tendrían que decir mis visitantes respecto a mis múltiples experiencias cuando volvieran. Lo que esperaba que ocurriera muy pronto. Cuando se presentaron, Pursa sonreía alegremente. Pursa, hola Gary, ¿cómo te sientes después de haber probado el cielo? Gary, absolutamente anonadado, pero soy demasiado estúpido como para expresarlo con palabras. Pursa, no lo intentes, simplemente te estaba felicitando. Arten, yo también te felicito, Gary. Ahora que has probado la permanencia, te sentirás menos impresionado por lo impermanente y eso hará que te resulte más fácil perdonar. Gary, ¿te refieres a algo como lo de ayer en la tienda de la esquina? Nota. El día anterior en el supermercado me vi atrapado haciendo cola ante un cajero que estaba hablando por teléfono. Había varias personas delante de mí y el cajero no paraba de hablar, por lo que nos tuvo esperando unos minutos. Cuando empecé a sentirme un poco ansioso, recordé mi entrenamiento y el hecho de que me estaba inventando todo aquello como si fuera el director de mi propia película. Entonces perdoné al cajero por lo que no estaba haciendo y también me perdoné a mí mismo. Seguidamente dejó de hablar por teléfono y no tuve la sensación de que también me había inventado esa parte. Arten. Sí, los milagros son todos iguales. Los beneficios que obtiene tu mente cuando perdonas son inimaginables para ti. Hace un par de años probablemente te habrías enfadado y lo habrías expresado de algún modo, aunque solo fuera una mirada de desprecio. Estás haciendo las cosas correctamente. No siempre te salen bien, pero persistes en ello. En cuanto a la revelación, ahora ya sabes qué es. ¿Volverá a ocurrir alguna vez? Sigue usando los medios y deja que el fin, así como algunos vislumbres de él, cuiden de sí mismos. Gary. Otras veces también me he sentido alegre y en paz. Supongo que no todo lo que le ocurre a uno tienen que ser experiencias cumbre. El simple hecho de sentirse bien es divertido. Arten. ¿O te refieres a cosas como la del último verano? Cuando ibas montado en tu
cortacésped muy cerca de tus vecinos conservadores e ibas gritando a pleno pulmón: el Hijo de Dios es libre, el Hijo de Dios es libre. Gary, sí, ese era yo. Arten, ¿tienes alguna pregunta antes de seguir adelante? Gary, sí. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Arten. Obviamente ambos fueron hechos a la vez junto con el resto del universo. Dentro de la ilusión parecen estar separados, pero no lo están. Y sigamos adelante. Pursa, has vivido muchas experiencias que podríamos llamar psíquicas, aunque la revelación no se cuenta entre ellas porque viene directamente de Dios. La mayoría de las experiencias, incluso las espirituales, no vienen de Dios mismo, más bien surgen de tu propia mente inconsciente. Pueden ser símbolos de lo que hay en tu mente recta. Pongamos en perspectiva algunas de esas otras experiencias, como dice el curso en el manual. Sin duda, hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. Y sigue diciendo: los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo. Y a continuación dice: aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. Recordando que solo hay dos cosas que puedas hacer: dar realidad a algo o perdonarlo. Cualquier nueva realidad que se presente en tu camino debes ofrecérsela al Espíritu Santo y usarla bajo su dirección. El manual también dice que nadie tiene poderes que no estén a la disposición de todos los demás. Sin duda el Espíritu Santo te recordará que no eres especial y no deberías intentar convencerte a ti mismo o a otros de lo que eres. Nada que sea genuino se puede usar para engañar. Sé consciente de tu objetivo. El cielo es permanente y nada de lo que parezcas hacer fuera de él es permanente. ¿Cómo podría ser importante? Es importante mantener las cosas en perspectiva. A medida que practicas el perdón, tu conciencia aumenta, y esto es lo que dice el manual de cualquier estudiante así. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Gary, gracias, y por supuesto también quiero darle las gracias a J. Esto pone las cosas en perspectiva, especialmente ahora que he saboreado esa gran sorpresa final. Arten, muy bien. Ahora queremos prepararte para recibir visitas breves y con muchos meses entre una y otra. Vendremos para ayudarte a seguir practicando, y mientras estemos aquí, hablaremos de diversos temas y te responderemos a cualquier pregunta que puedas pensar. Queremos que te centres principalmente en trabajar con el Espíritu Santo y practicar el perdón. No te sientas decepcionado si no nos quedamos mucho tiempo, ya eres adulto. Además, te aseguro que siempre somos conscientes de lo que te está ocurriendo y siempre lo seremos. Gary, les creo. A propósito, he empezado a escribir un poco. Como estoy seguro de que ya sabéis, y me preguntaba si tienen algún consejo para darme respecto a cómo proseguir. Pursa, por supuesto, sabíamos que finalmente cederías y acabarías escribiéndolo. Eres lento, pero no hay que dejarte por imposible. Es broma. Considerando el hecho de que estás un poco agobiado, nos alegra que te hayas decidido.
No dejes que te intimide el hecho de partir de cero. Recuerda que el propósito de escribir es comunicar. Esa cita de Shakespeare es hermosa y lo que dice es cierto. Si consigues comunicar bien, eres un escritor eficaz. No te preocupes demasiado por las reglas. Entre tú y yo, el inglés es una lengua un tanto simplona, pero Dios me libre de cualquier tipo de juicio. Gary, sí, ese tipo de juicio podría surgir y, y pensar que no tienes cultura. Pursa, tal vez, del mismo modo que nuestro libro podría surgir que no hablas muy bien el inglés. Gary, ¿estás insinuando que debería preocuparme por lo que algún profesor de lengua pudiera pensar de mí y de mi estilo literario? Pursa, exactamente. Me alegro de no haber sido jodidamente malinterpretada. Gary, me encanta cuando dices palabrotas. Pursa, una vez más, creo que más nos vale avanzar. Recuerda esto si alguien piensa mal de lo que escribes, e incluso si simplemente no tiene una actitud positiva respecto a ello. Perdónalo. Recuerda siempre cuál es tu trabajo número uno, independientemente de lo que parezcas estar haciendo. Arten. Asimismo, a medida que vayas articulando el libro, tienes permiso para ampliar el diálogo y hacer que la presentación sea más completa y coherente. Por supuesto, tu narración es tuya. Simplemente asegúrate de que esté basada en nuestras visitas y de que sea coherente con nuestras conversaciones. Gary, ¿qué debería hacer cuando el libro esté terminado? Pursa, siempre puedes seguir el modelo del Evangelio de Tomás. Lo que has de hacer es enterrar tu libro en algún lugar de Egipto. Si alguien lo descubre dentro de 15 siglos, serás famoso. Gary, divertido. ¿Algún consejo para esta vida? Pursa, sí, no te preocupes por él. Te diremos extraoficialmente lo que tienes que hacer, pero aún es un poco pronto. Gary, bueno, más vale que me lo digas, porque no tengo ni idea, ni siquiera sé si soy capaz de escribir un libro, pero lo intentaré. Arten, lo sabemos, por eso no tienes que preocuparte por tu capacidad. Basta con que lo hagas. Bien. ¿Hay algo más que quieras preguntarnos por el momento? Gary, no lo sé, me siento muy bien con todo lo que ha ocurrido. Arten, sí, se te puede excusar por sentirte tan contento considerando tus experiencias recientes, pero debes tener alguna otra pregunta. De acuerdo. Me dijiste que cuando explicarías algo más sobre vuestros cuerpos, vuestras voces y lo que son en realidad, y que explicarías las apariciones de ángeles y de la Virgen María. Ahora bien, mientras hacía el crasil, alguien me regaló esta foto de María que fue tomada en la iglesia de Medjugorje, donde se apareció en los años 80 a unos niños visionarios. Teniendo en cuenta mis experiencias, siento cierta afinidad con esos niños. Como estoy seguro de que sabéis, fui a ver a Ivanka, una de las niñas que ahora ya es adulta, cuando di una charla en una iglesia católica aquí en Maine. Tuve la impresión, aunque se expresaba a través de un intérprete, de que su experiencia fue genuina y de que decía la verdad. En el programa que editaron para esa charla había otro dibujo de la Virgen María basado en otra imagen que ella imprimió en la camisa de un hombre al que se apareció hace más de 460 años en lo que ahora es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Los científicos dicen que esa camisa debería de haberse descompuesto y desintegrado en unos 12 años aproximadamente, pero aún sigue intacta y expuesta en la iglesia. Y ahora ya lleva allí 5 siglos, de modo que tengo estas dos imágenes de María que se han hecho con una diferencia de unos 460 años. Una de ellas es una fotografía y lo increíble es que tienen el mismo aspecto. ¿Qué está pasando aquí?
Arten, hemos dicho que todas las imágenes corporales están hechas por la mente. Estas imágenes pueden ser símbolos de la mente recta y del Espíritu Santo o de la mente errónea y del ego. Esa imagen de María está en la mente inconsciente y puede ser proyectada o bien por ciertos individuos o bien por masas. La imagen de la que hablas tiene aspecto occidental, no es el rostro de una mujer judía de hace 2000 años. Es una composición salida de la mente, del mismo modo que la imagen mental que la gente tiene de Jota no coincide con su aspecto real, sino que es una representación creada por la mente colectiva. En las apariciones marianas que suelen suceder más detalladas cuando tienen lugar ante unos pocos individuos porque están muy enfocados, ella tiene el mismo aspecto porque la imagen es arquetípica, un concepto que ya te resulta familiar. Lo que está detrás de estas apariciones es el amor del Espíritu Santo. La mente, sea individual o grupal, da forma a ese amor. Gary, ¿estás diciendo que el Espíritu Santo es real pero la forma viene de nosotros? Arten, exactamente. Pursa te dijo que cualquier cosa que tome forma debe ser un símbolo de alguna otra cosa. El Espíritu Santo no crea formas, Él ama. Es posible que el amor del Espíritu Santo brille en tu universo y que después tu mente recta le dé una forma específica. La forma misma es una proyección de la mente, pero el amor que está detrás es real. Esto explica las apariciones de María, de los ángeles y de todos los maestros ascendidos. También explica cómo se apareció Jota ante nosotros después de la crucifixión hace 2000 años. Nuestras mentes estaban preparadas para experimentar su amor, de modo que su amor tomó una forma que pudimos aceptar en aquel tiempo. Del mismo modo que nuestro amor aparece ahora ante ti en forma de cuerpos y voces que tú puedes aceptar y con los que te puedes relacionar. Una vez más, no estamos diciendo que el cerebro haga estas formas. Es la totalidad de la mente la que crea los rasgos específicos. También hemos dicho que solo hay una mente, de modo que en este nivel sería literalmente imposible que cada cosa que se hace no sea un producto de la mente dividida. Mientras que nuestro amor es real, nuestros cuerpos son tan ilusorios como el tuyo, como figuras en un sueño. Cuando te dijimos al principio de estas conversaciones que nosotros habíamos hecho estos cuerpos, nos estábamos refiriendo a nuestro amor. A esto se refería también Pursa cuando afirmó que Jota se fabricó otro cuerpo para comunicarse con nosotros después de la crucifixión. Su amor era el contenido genuino detrás de la forma ilusoria, pero son las mentes dormidas las que proyectan todas las formas dándole su contorno y sus detalles. Pursa, como la gente se ilumina antes de abandonar el cuerpo, puede ser posible para los seres iluminados parecer que están funcionando en este mundo. Sin embargo, ellos saben que en realidad no están en el mundo y no necesitan volver aquí excepto para permitir que su amor ayude a otros. Repitiendo, en la ilusión son las mentes aparentemente divididas las que dan forma a su amor. En realidad los maestros no necesitan crear ninguna forma después de iluminarse. Gary, eso es muy interesante, pero ¿sabes que de alguna gente dirá que vosotros habéis salido de mi ego? Arten, deja que piense lo que quieran, lo harán de todos modos, y ya puestos a ello, haz que respondan a estas preguntas. ¿Enseñaría el ego cómo deshacerse de sí mismo? ¿Enseñaría el diablo a que la gente cómo escapar del infierno?
Gary: un punto excelente. Lo que estás diciendo es enseñar al ego a elegir en contra de sí mismo. Arten: soberbio, qué alumno tan inspirado. Ay, Gary: creo que lo que habéis dicho sobre las apariciones de símbolos divinos también explica cómo se aparece la Virgen a esa granjera de Georgia y le deja mensajes, solo que los mensajes suenan como si vinieran de una granjera de Georgia. ¿Es posible que María se le aparezca realmente? ¿Pero los mensajes toman una forma que ella puede entender? Arten: muy bien. Esa mujer es sincera. Los mensajes, por muy simples que sean, están pensados para aquellos que más se puedan beneficiar de ellos. Gary: ¿y qué hay de otros casos que no son tan agradables como ese loco que hizo estallar el edificio federal de Oklahoma City? Me resulta fácil dejarme arrastrar y proyectar mi culpabilidad inconsciente sobre él. Ya hemos dicho que es mi culpabilidad inconsciente la que veo allá afuera en el mundo. Sigo pensando que la gente no lo va a pasar mal, como yo mismo lo paso mal, para aceptar que hemos elegido proyectar nuestro sistema de pensamiento oculto en esta casa de locos. ¿No estás pidiendo que creamos que, por malo que sea el crimen, el criminal solo es un chivo expiatorio que usamos a nuestra conveniencia para ver nuestra culpabilidad inconsciente fuera de nosotros? Eso significaría que si queremos liberarnos tendríamos que perdonarlo por lo que en realidad no hizo. Arten: sí, el ego te juega malas pasadas muy fácilmente, pero voy a dejarte claro un par de puntos. Cuando llegamos ante lo que parece ser una tragedia terrible, resulta muy fácil verse arrastrado por ella. Si tienes que perdonar, pero en una situación así también tienes que ser consciente de un par de cosas. En primer lugar, elegir reconocer la irrealidad del sueño no significa que no debas ser sensible a las necesidades y sentimientos de las personas que están viviendo y están envueltas en una pesadilla de ese tipo. Has vivido la muerte de seres queridos. ¿Cómo te habrías sentido en ese momento si alguien ese hubiera venido a ti y hubiera empezado a decirte que todo era una ilusión y que no deberías de sentirte mal? Simplemente te enfadaría que no estuviera respetando tu dolor. No puedes esperar que las personas desconsoladas hagan otra cosa que lamentarse. Permite siempre los sentimientos y creencias de los demás. A esto nos referimos cuando dijimos que el curso no satisfaría las necesidades sociales de la mayoría de la gente durante mucho tiempo. Deja que celebren sus bodas y sus funerales, sus misas y sus juicios ante las cortes de justicia. Esos rituales son necesarios para la sociedad. El curso no es un rito de tránsito, es una forma de pensar. En segundo lugar, sería igualmente insípido decirle a la gente en un momento así que todo es un guión que han elegido experimentar. Deja que aprendan la verdad cuando quieran buscarla, no mientras están lamentándose por sus amigos o parientes. Obviamente, si aquel terrorista hubiera aprendido a perdonar en lugar de odiar, nada de aquello hubiera ocurrido. No dejes que nadie te diga que el perdón no es algo práctico a nivel de la forma. Evidentemente puede suponer toda la diferencia del mundo. Elegir el verdadero perdón y elegir como maestro al Espíritu Santo no forma parte del guión del ego. Es una decisión que tú tienes que tomar para liberarte del guión del ego. Si alguien quisiera que el curso se leyera en su boda o en su funeral, eso debe permitirse, ¿no? Arten: si eso es lo que desea, absolutamente. Gary: considero que cualquier explosión como la de Oklahoma City es un símbolo de la separación, el Big Bang y la aparente destrucción del cielo.
Arten. Muy cierto, aunque la mayoría de la gente no tiene la preparación necesaria para pensar en ello de ese modo. ¿Alguna otra pregunta? Gary. Sí. Comencé la formación en 1978 y ellos me enseñaron esta técnica o fórmula llamada C-Hasten, que posteriormente han copiado otros maestros espirituales. Enseña cómo ser y después conseguir lo que uno quiere. Básicamente la idea es que en lugar de intentar ser o de esforzarte por ser, digamos, un gran músico, debes ser un gran músico, hacer lo que hace un gran músico y entonces tendrás lo que tienen los grandes músicos. Werner Erhard, el fundador de EST, es un gran maestro a pesar de todos sus atacantes y en aquel momento me ayudó mucho, aunque mi éxito viene y va. Preguntaba, ¿qué pensáis de ese tipo de cosas? Arten. No decimos que no puedas usar tales técnicas, pero cuando hablamos de abundancia, nos referimos a un modo de unirte con Dios que hace que te sientas naturalmente inspirado respecto a lo que debes ser, hacer y tener. ¿Por qué no esperas hasta que tengamos esa conversación y ves si responde a tus preguntas con relación al éxito y la abundancia? A propósito, una de las cosas que hacen los grandes músicos es practicar mucho y durante mucho tiempo. Dudo que tenga semejante persistencia. Gary, tu punto está bien argumentado, pero aún así la actitud subyacente de ser un gran músico le ayuda a uno a sentirse mejor. Arten, eso es cierto. ¿Algo más? Gary, sí, Arten. Pursa me dio un ejemplo de perdón de su última vida que me ayudó tremendamente. Pero tú aún no lo has hecho. ¿Qué esperas? ¿Vas a faltar a tu sagrada obligación hacia mí, al riesgo de incurrir en la ira de Dios nuestro Señor? Arten, no seas tan enjuiciante. Aprendí estas palabras en mi última vida. Claro que voy a darte un ejemplo, pero una de las cosas que quiero que sepas es que cuando llegas a la maestría, entiendes completamente esa idea de que el mundo es tu película. Aunque ya hemos hablado de esto anteriormente, déjame que te pregunte algo. Por la noche cuando estás dormido en la cama y sueñas, o en tu caso cuando antes de dormir cierras los ojos, ¿ves imágenes en movimiento con sonido? Gary, sí. Y cuando estoy dormido, mis sueños me pueden parecer tan reales como vosotros me lo parecéis ahora. Arten, de acuerdo. La mayoría de la gente no se detiene a pensar y preguntarse, ¿con qué veo exactamente estas imágenes del sueño? Tienen los ojos cerrados. Si tienen los ojos cerrados, no puedes estar viendo con los ojos del cuerpo. Este es un punto importante. Gary, de acuerdo, concedido. Debo estar viendo con mi mente. Arten, sí. Ya habías tenido sensaciones de esto antes en tu vida de vigilia y dijiste que te había dado miedo. Lo cierto es que cuando pareces estar despierto durante el día y tienes los ojos abiertos, en realidad no estás viendo con los ojos del cuerpo. Del mismo modo que no ves con ellos cuando estás dormido por la noche. Siempre es tu mente la que ve. Siempre es tu mente la que oye y siente y hace las demás cosas que atribuyes a tus sentidos corporales. En esto no hay excepciones. El propio cuerpo solo es parte de tu proyección. A medida que alcanzas la maestría, te vas dando cuenta de que la película que estás viendo es toda ella tu proyección. No viene de la mente de nadie más, porque solo hay una mente. Esta es la razón por la que todo juicio es una locura. Sí, la proyección que llamas el universo viene de otro nivel diferente y separado del que experimentas habitualmente.
Por eso parece real si dejas que sea real. A este nivel el cuerpo parece estar experimentando algo fuera de sí mismo, pero lo que parece estar fuera de ti solo es una macrovisión proyectada por tu propia mente. Y tu experiencia de ella aquí solo es una microvisión que también está siendo proyectada por tu propia mente. Cuando se dice que solo tu interpretación de ello, tu juicio o tu perdón hace que sea real o irreal, es absolutamente cierto. Ahora bien, a medida que perfecciones la aplicación del perdón, tu dolor y tu incomodidad se reducirán y a veces desaparecerán completamente. Date cuenta de que no he dicho que la causa aparente del dolor y de la incomodidad vaya a desaparecer. Teóricamente sería posible que un maestro muriera de cáncer o que fuera asesinado como J sin sentir el dolor asociado a tales sucesos. Si el dolor se va y tu sufrimiento se va con él, ¿importa realmente que la causa ilusoria del dolor siga pareciendo que está ahí? Gary, nunca había pensado en eso. El mundo juzgará la situación por la apariencia, pero sería muy posible que un maestro no sufriera a pesar de lo que pareciera estar ocurriendo, e incluso que sintiera despreocupación al respecto. El mundo diría, esa persona murió de cáncer, un ser iluminado, y sin embargo podría tratarse de una lección de perdón que esa persona hubiera aceptado y llevado a cabo con gran éxito. Arten, lo cual es tan solo una razón más por la que nunca deberías guiarte por las apariencias, sino por efecto o dolor no hay causa. En realidad no, lo que parece estar produciendo tu dolor, sea una circunstancia o una relación o ambas, puede desaparecer o no cuando practiques el perdón. Parece que el guión del ego no siempre cambia cuando tú lo deseas, pero es posible acabar con todo el sufrimiento que exige el guión del ego y sentirse en paz en lugar de sentir miedo. Ese es el guión del Espíritu Santo. Recuerda, tal como eliges las películas que deseas ver en el cine en tu ciudad, también eliges esta película la que llamas tu vida, así como cualquier otra película de vida a la que asistas. Y siempre es un caso de autopredeterminación. La película de tu vida ya ha sido filmada, Gary, como esas sesiones de cine matinales que son una ganga. Lo sabes. Entonces, ¿por qué luchar contra ello? Recuerda, no hemos dicho que no tengas que tener tus intereses personales. No los tendrías si no fueran parte del guión. De modo que si desarrollas tus habilidades, por favor, comercia en los mercados si quieres. Por poner un ejemplo, usa análisis técnicos. Alégrate cuando detectes una divergencia en los acontecimientos estocásticos, aunque sería más inteligente usar un simple método de explorar tendencias. Y mientras estés haciendo eso, recuerda que los ojos del cuerpo no ven nada y que en realidad estás viendo tu propia película. A propósito, no importa mucho si te gusta el final o no, porque nunca es un verdadero final. Tan solo es un nuevo comienzo hasta que ya no haya necesidad de nuevos comienzos ni finales. Cuando llegue ese momento solo quedará la pura alegría y el aparente opuesto del cielo desaparecerá. Otro punto que has de recordar es que no debes dejarte distraer por enseñanzas que pueden servir a otros y ayudarlos temporalmente a sentirse mejor, pero no forman parte de tu camino elegido. Habrá quienes te digan que cuando tengas un problema o persona u objeto que afrontar, puedes decir yo soy eso y desaparecerá. Hacerte uno con una parte de tu proyección solo le confiere realidad y no deshará la culpabilidad en la parte de tu mente que no puedes ver. Solo el verdadero perdón consigue eso.
También habrá quienes te digan que observar tus emociones y ser consciente de ellas te liberará de tus compulsiones. No obstante, aunque has comprobado por ti mismo que observar tus sentimientos ayuda a reducir su impacto, no es lo mismo que perdonarlos. Solo el verdadero perdón de tus relaciones, que cura la culpabilidad inconsciente de tu mente, puede liberarte verdaderamente de tus convulsiones o de cualquier otra cosa. Por último, es posible que quienes buscan equilibrio te hablen del desequilibrio de cuerpo, mente y espíritu, o del equilibrio de las fuerzas duales como el yin y el yang, o del equilibrio de la fuerza misma. Equilibrar las ilusiones no es perdonarlas. Equilibrar las ilusiones no es perdonarlas. Concéntrate en el camino que fue pensado para ti. Otros seguirán el mismo camino durante distintas vidas. No olvides que el curso es algo muy nuevo. El rock and roll solo tiene 20 años más que el curso. Siéntete agradecido por haber podido tocar ambos y darle esta nueva senda espiritual la oportunidad de llegar a aquellos a los que está destinada a llegar. Nadie sabe perdonar al principio. Hace falta tiempo para aprender. La gente no se da cuenta de lo que le hace su propia mente cuando juzga y condena a los demás. Incluso nosotros, que éramos discípulos de J, al principio no lo comprendíamos. Claro que en aquel momento pensábamos que sabíamos mucho. A todo el mundo le pasa. Sin embargo, como J dice en el curso respecto a las enseñanzas derivadas del Nuevo Testamento, algunas de las cuales se originaron en ciertos discípulos y fueron transmitidas por ellos, y dicen: cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces no estaban completamente listos para seguirme. Espero que eso ayude a poner fin al mito de que los discípulos eran maestros ascendidos. Eso no incluye a Pursa y a mí. Es posible que algunos no quieran saberlo en nuestros días, pero todos los discípulos tuvieron al menos 20 vidas más y más lecciones que aprender antes de alcanzar su iluminación. Ciertamente aprendimos mucho de J en aquella vida, porque no podíamos dejar de sentirnos impactados por su creencia en el gran mandamiento del Dios de Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. J tenía el tipo de humildad que es necesaria para decir: Dios, simplemente te quiero a ti. ¿Cuántas personas pueden decir eso con pleno conocimiento? ¿Estás dispuesto a jugar la última partida? En la última vida tenía más de 60 años cuando conocí a Pursa. Fue la última encarnación para ambos. Su marido había fallecido un par de años antes y mi esposa también había hecho su transición. Pursa y yo reconocimos rápidamente que debíamos estar juntos. No solo teníamos en común el curso y nuestra comprensión personal de él, también sentimos que nos habíamos conocido en otras vidas. De hecho, fuimos capaces de ayudarnos a recordar muchas cosas de las anteriores encarnaciones. En nuestra última vida vivimos juntos, pero no nos casamos. Fue nuestro modo de honrar a nuestros respectivos esposos y al mismo tiempo tenernos el uno al otro. Garipillín Arten. No te daremos detalles personales ni esperamos que nos reveles detalles íntimos de tu vida. Hay cosas que es mejor perdonar en privado. Pursa y yo teníamos aproximadamente la misma edad y te contaré lo que era especial de nuestra relación. Nos queríamos mucho, pero nos liberamos mutuamente al Espíritu Santo. No nos planteamos mutuamente ninguna exigencia ni nos pedimos sacrificios. Tal como el mundo confunde el dolor y el placer, también confunde el sacrificio con el amor. Sin embargo,
¿Qué es el sacrificio en última instancia sino una llamada al dolor? ¿Eso es lo que realmente deseas para tus seres queridos? Tus amores especiales solo son ídolos en los que tratas de conseguir lo que crees que te falta. El romance es un vano intento de llenar un vacío imaginario, un agujero que en realidad no existe, pero que experimentas como resultado de la separación. Esa sensación de carencia en realidad solo puede ser sanada por la expiación y la salvación, que te llevarán a la totalidad de tu unión con Dios. Pursa y yo tuvimos la suerte de haber aprendido esto antes de conocernos. No nos exigimos la realización de fantasías de amor especiales. Nos dejábamos mutuamente ser como éramos y éramos libres de amarnos sin exigencias, como una expresión de nuestra unidad con Cristo y con Dios. Pursa se iluminó antes que yo. Llevábamos unos 8 años juntos cuando supimos que había ocurrido. No hay una explicación que haga justicia a su experiencia. Simplemente lo supimos. No me preocupaba el hecho de que ella estaba un poco delante de mí porque sabía que nos encontrábamos en el camino y en un nivel muy parecido. La década siguiente fue maravillosa. Gary, eso es genial, pero ¿cuál es la lección de perdón que has dicho que me contarías? Espera un segundo, te mostraré paciencia infinita y tal vez tú me des resultados inmediatos. Arten, bien. En realidad es muy simple, no siempre se trata de alta ciencia, Gary. Lo que ocurrió es que Pursa dejó su cuerpo. Ella hizo su transición sin mí y yo me quedé aparentemente solo para vivir los últimos días de mi vida sin ella. Esa fue una gran lección de perdón para mí, la última que necesitaba antes de alcanzar mi propia iluminación. Después de un par de años recordé quién era y recuperé completamente mi recuerdo de Dios. Esa última lección me ayudó a aprender de una vez por todas la insignificancia del cuerpo. Pursa cayó enferma un par de días antes de que su cuerpo se detuviera, pero me explicó que no importa si tu cuerpo tiene salud o no, no es tú. ¿Cómo podrá importar a menos que fuera tú? La salud y la enfermedad son las dos caras de la misma moneda ilusoria. Ninguna de ellas es verdad, y Pursa lo sabía. Era consciente de que su cuerpo estaba muriendo, pero en lugar de dejar que su ego se disparase alocadamente, estaba rodeada de paz. Parte de mi trabajo fue comprender que el hecho que hubiera renunciado a su cuerpo no significaba que no estuviera conmigo. Sentía que estaba a mi lado y fui muy consciente de su presencia en numerosas ocasiones a lo largo de aquellos últimos años. Pensaba en algo que solía decirme: no seas tan enjuiciante, y era como si ella estuviera allí. Perdoné al mundo, aunque pensaba que ya lo había hecho, y pronto fui capaz de dejar mi cuerpo y hacerme uno con Pursa, con Cristo y con Dios. No podría haber llegado a ese punto sin muchos años de práctica del verdadero perdón, de modo que te doy este pequeño y humilde consejo en lo tocante a todas las relaciones en este mundo, ya se basen en el amor especial o en el odio especial. ¿Por qué no dejas de preocuparte de si otros te quieren o no y simplemente los quieres tú a ellos? Entonces no importará lo que piensen de ti. Basta con ser amor. Es tan simple. Y adivina qué acaba ocurriendo. Eso acaba por determinar cómo te sientes contigo mismo, Gary. No sé si voy a poder hacerlo. Creo que temo la alegría. ¿Puedes darme un resumen rápido de la actitud correcta en la práctica del verdadero perdón tal como hizo Pursa? Arten. Claro. Todo está tomado del curso, incluso puedes encontrarlo resumido en la introducción.
El estudio continuo de la aplicación diligente te dan una comprensión avanzada y lo hacen real para ti. Lo que voy a decirte es muy coherente con el proceso de pensamiento del perdón que Pursa te dio hace 16 meses. Si yo he creado este mundo, eso significa que allá afuera no hay nadie. He sido yo quien ha conjurado a toda esa gente que veo y considero la causa del problema. Nada irreal existe, ¿recuerdas? Pude comprender que no hay nada que temer y después negué que cualquier cosa que no fuese Dios pudiera afectarme. Pude perdonar a mis hermanos y hermanas y a mí mismo simultáneamente. Entonces experimenté progresivamente que mi casa estaba construida sobre la roca. Como estoy seguro de que recuerdas, nada real puede verse amenazado. Todas las ideas encajan entre sí y conducen a la paz de Dios. Gary. Una vez más, es simple pero no fácil, especialmente cuando te toca algún tipo de porquería. Arten. Cuanto más practicas, más empiezas a considerar como una oportunidad que te toque la porquería. ¿Lo estás entendiendo? Tu persistencia es muy interesante. Sigue así, Gary. Lo celebro. Pienso que es muy hermoso que Pursa y tú os conocierais como Tomás y Tadeo, y que también penséis juntos la parte final de vuestra última vida. Eso es muy interesante. Arten. Oh, hay cosas muy interesantes que averiguar, Gary, como podrás comprobar por ti mismo. Pursa. Bien, ya es hora de ponerse en carretera, hablando metafóricamente, por supuesto. No es casualidad que durante algunos años te hayamos visitado en esta fecha. Este día no solo está relacionado conmigo cuando era Santo Tomás, algo que te dejaré averiguar algún día si puedes, sino que nos da la oportunidad de tener un pequeño encuentro contigo antes de vacaciones y animarte a aprovechar tus lecciones de perdón el año que viene. Nota. Más adelante averigüé que el 21 de diciembre es la festividad religiosa de Santo Tomás, aunque se celebra el 3 de julio en la iglesia siria, donde Tomás sigue siendo venerado. Nos gustaría que a estas alturas del año te reunieras mentalmente con la gente de todo el mundo. No importa la festividad que celebren, se admiran a J o a Judas Macabeo. Gary, ¿a quién? Pulsa, consúltalo, pero es posible que tengas que mirar en Hanukkah, así también aprenderás algo sobre esa fiesta. Gary, acabo de averiguar algo sobre la fiesta de Kwanzaa, de modo que podrá convertirlo en un festival internacional. Pulsa, todo el mundo celebra ese momento del año. Si pudieran llevar su paz al nuevo año, eso marcaría la verdadera diferencia. Navidad, Hanukkah, Kwanzaa, Ramadán, Gita, Hayati, todos ellos son símbolos del reconocimiento de algo mayor que el reino individual. Gary, Gita Jayanti es la celebración de Bhagavad Gita. Pursa, sí. Gary, ¿y qué el del festival pagano de Yule? Arten, los paganos no cuentan. Es broma. Este es un gran momento del año para todos. Como sabes, la iglesia robó las fechas de Navidad de un festival pagano. Es interesante observar lo que hace la gente cuando cree que está en una competición. Gary, ¿quiere decir que J no nació en un pesebre el 25 de diciembre? Pursa, nos vamos. Este es un tiempo de paz y renovación, como el curso te enseña. En tus manos está hacer que esta época del año sea santa, pues en tus manos está hacer que la época de Cristo tenga lugar ahora. Es posible hacer esto de inmediato, pues lo único que ello requiere es un cambio de percepción, ya que únicamente cometiste un error.
Tu hogar está allí donde reside el corazón, Gary. Si tu corazón reside en Dios, entonces ya estás en casa. Renuncia al mundo, no física, sino mentalmente. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar, y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad. Esa actitud hará que te sea 10 veces más fácil perdonar la próxima vez que te toque la porquería del mundo, amigo mío. Recuerda a Dios y perdona, porque si perdonas recordarás a Dios. Y dice, Dios ama a su Hijo. Pídele ahora que te proporcione los medios a través de los cuales este mundo desaparece, y primero vendrá la visión y un instante después vendrá el conocimiento. Perdona tu mundo y libera igualmente cada ilusión, porque todas son igualmente falsas. Como J te aconseja en el curso y dice, haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Arten, amor y perdón. De eso es lo que siempre habla J. Felices vacaciones, Gary. Perdona a tus hermanos y hermanas porque eres uno y así volverás a estar completo. Ahora has sido redimido. Y al ver las puertas del cielo abiertas ante él, entrará y desaparecerá en el corazón de Dios.